Me comenta, ¿qué les parece esta lectura? Así cortita de una laminita. Léanlo con calma y me comenta. Ah, este es real, no lo sé, pasó este año. ¿Qué dices, Melvi? Este es real, dice, ¿no? Lo que pasó. Sí, es algo real, no Ay, es este año algo pasó esto. inventado. Por eso que yo en cada clase que puedo siempre les digo, tienen que tener ética. Ustedes como profesionales tienen que aplicar la ética. ¿Recuerdan un ejemplo que les di de un estudiante casi ignorante que se encontró una bolsa de dinero en el África y que ahora es un ejemplo para una universidad de Estados Unidos, como un símbolo de ética y honestidad? Hay varios de estos ejemplos. Por eso, cuando veo de pronto algunos exámenes y algunos compañeros, no voy a decir todos, se inventan respuestas, me viene el tema de ética a la cabeza. Tienen que afianzar más ustedes los valores de ética, ¿ya? Por favor. ¿Qué más pueden opinar de esto? A ver, mientras llegan unos compañeros más. ¿Qué dices, Daniela? Tiene razón, dice. La verdad, cuando vi al principio esa noticia, no lo vi desde el punto de vista ético. Más lo vi como un acto noble, algo así. Pero Exacto. ahora profundizando, sí, sí, es muy ético lo que hizo. Mm, Por eso tenemos que hacer de esto un credo de vida, la ética. Y van a estar tranquilos, ustedes van a llegar tranquilos a sus hogares cuando estén trabajando, ejerciendo su profesión, van a llegar tranquilos a sus casas sin un cargo de conciencia, sin remordimiento, sabiendo que han actuado con ética, con valores en el ejercicio de su profesión. ¿Ya? Muy bien, ya han leído todos los que han podido esa lámina que va para todos, para que reflexionen. ¿Listo? Muy bien. ¿Quiénes van a ganarse sus puntitos? Andrea, Y eso no se va, yo luego, voy a hacer. levanten su manito. Fabricio, vas a poner tu manito. Ya. Listo, comenzamos Andrea, luego Fabri. Está bien. Buenos días, licenciado.
Buen día, Andreita. Ayer, ayer hemos avanzado sobre los programas y presupuestos. Los programas es un complejo de políticas y procedimientos, de reglas, que son los que nos van a- a dirigir a nuestros objetivos o estrategias que nos vamos a plantear como empresa. También existir programas que van a ser muy específicos, en donde se van a centrar en una tarea en específica. Los departamentos que van a hacer estos tipos de programas tienen que definir y también ubicarse en qué van a trabajar. Bueno, luego avanzamos sobre el presupuesto, que es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula en ciertos periodos. Esto significa que cuánto yo voy a gastar en mis objetivos propuestos. Tienen también sus ventajas, que sería que en el presupuesto exige la cooperación de todos los departamentos de la empresa. También Ya, está bien, Andreita. Está bien. Gracias, Andreita. está bien, Un licenciado. abrazo. Gracias. Continúa, Fabri. Bueno, pues como se nos ha hablado, los programas son un método bueno, es una planificación determinada por las diferentes empresas u organizaciones para poder alcanzar dichos objetivos, basados en normas, procedimientos y reglas. Además, un ejemplo para poder ver esto en acción de los programas puede ser en las diferentes áreas de una empresa. Por ejemplo, el área de marketing, los cuales van a desarrollar un programa para ver cómo van a repartir la información y vender lo que están haciendo en empresas como anuncios, sociales, o menciones en radio. Ya. Luego pasamos a lo que sería el presupuesto. Como su nombre dice, es el presuponer. Es un anticipado, digamos, de todo lo que se va a utilizar en una determinada acción. Esto no es fijo, por lo que va a ir variando según pase el tiempo. Y es un, es por eso, un aproximado de cuánto va a utilizar la empresa para realizar determinada acción. En una gestión. Sí, en un periodo. Excelente. Excelente, Fabri. Excelente. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera acotar? Licenciado, ¿puedo Yo, participar? licenciado, puedo participar. Ya, levanten su manito. Dale, Moniquita. Ya. Bueno, como un resumen de todo, los programas son un tipo de planificación realizada para dar cumplimiento a una estrategia. Estos nos llevan a nuestros objetivos. También existen los programas que son más específicos y también se habló sobre el presupuesto, que tal como lo dijeron, es presuponer, saber algo antelado o un plan que se formula y se expresa en términos monetarios. Es como decir cuánto voy a gastar y el presupuesto es como antes de y tampoco es fijo. El presupuesto para nosotros son como unos mapas para un viajero y, bueno, el presupuesto es un conjunto de estimaciones, el estimo de pagar o nos sirve para reducir el margen de error porque estimas tus planes. Entonces, gracias a estos ajustes, los cambios tendrán más importancia en la ente. Eso sería todo, licenciado. Gracias, querida Mónica. Gracias. ¿Alguien más quería participar? Bueno, creo que nadie más. Listo, ahí cerramos esta participación. Grabado sus puntitos. Y seguiremos con nuestra parte de planificación. ¿Ya? Una lámina que la vamos a ver a continuación se va a referir a lo que son los pasos para la planificación. Y estos pasos para la planificación es, digamos, como un recetario general que les va a ayudar a ustedes a establecer cómo tienen que realizar esta planeación.
aplicable a cualquier tipo de organización. Es como decimos, una ayuda a memoria para que ustedes no se pierdan en este proceso de la planeación. En el cuadrito es bien didáctico, trata de tocar aquellos tópicos que son típicos en cualquier tipo de organización. Va a tocar, como decimos, la atención a las oportunidades. Por ejemplo, nos dice en el primer paso, tenemos que estar atentos a las oportunidades. ¿A qué se va a referir esto? Dice que cuando precede a la planeación real, por lo tanto, no es estrictamente parte del proceso de planeación. Tenemos que estar atentos a las oportunidades en los entornos externos e internos de la organización. ¿Ya? Quiere decir, ¿recuerdan ustedes de la señora de pronto que llevaba una fotocopiadora a las filas? Entonces, esa señora estaba atento a lo que requería el mercado. Estaba atento a las necesidades, a ese entorno externo que buscaba un servicio. O la persona que sale de pronto a ofrecer su jugo de naranja quemado, dice con miel, está atento a que de pronto hay una ola de resfríos. Por eso se habla de estar atento a las oportunidades. Ustedes en su profesión tienen que estar de pronto atentos a qué es lo que está buscando en el tema de contaduría pública. ¿Cuáles son aquellas áreas en las cuales está de pronto habiendo falencia de profesionales especializados en determinadas materias, susceptibles de tener auditorías especializadas? Por lo tanto, ustedes ya tienen que comenzar a ver la oportunidad del mercado. A eso es lo que se está refiriendo con estar atentos a las oportunidades. Todos los gerentes deben echar un vistazo preliminar a las posibilidades, a las posibles oportunidades futuras. Y tienen que verlas con claridad y de manera integral. Y tienen que saber cuál es esa posición de la empresa respecto de sus fortalezas y debilidades. Comprender qué problemas debe resolver y por qué. Entonces ya están siendo proactivos. Además, saber qué puede esperar para ganar. Si de pronto no estaban con las TIC, aprovechar lo que son las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Y lo más importante, que mucha gente a veces no toma en cuenta, es establecer objetivos realistas que van a depender de esa percepción. Por lo tanto, la planeación requiere un diagnóstico realista de la situación de oportunidad. Muchas empresas de pronto de cacao han visto la oportunidad de insertarse al mercado mundial del cacao. En vista del éxito que ha tenido esta cooperativa, el Ceibo, y el cacao orgánico que se produce en Bolivia. Entonces han acudido a la cooperativa El Ceibo, hicieron una alianza estratégica para mejorar sus plantines, sus plantaciones de cacao, eliminar las plagas que atacan a los mismos, trabajar con la universidad. Entonces han aprovechado esa oportunidad y se han vuelto cooperativas grandes. Y lo más importante es que no se han vuelto mini cooperativas, sino que se han asociado con la cooperativa El Ceibo para exportar el cacao de primera hacia Europa y Estados Unidos. Un segundo paso, establecer objetivos. Como dice la lámina,
establecimiento de objetivos o metas. El segundo paso en la planeación va a ser establecer esos objetivos para toda la empresa, para todo tipo de organización. No podemos poner una empresa, cualquier emprendimiento, si no tenemos un objetivo. Si nosotros queremos vender un producto, ¿cuál es nuestro objetivo? Primero, lucro. Segundo, satisfacer una necesidad. Vamos a vender chamarras térmicas. Pues nuestro objetivo es, de pronto, tener un producto de primera calidad, a bajo costo, por toda la temporada de invierno. Y luego, para cada unidad de trabajo subordinada, vale decir, cada una de las gerencias, subgerencias, departamentos, divisiones, tienen que tener objetivos. Lo que debe hacerse pensando tanto en el corto y en el largo plazo. Los objetivos van a especificar los resultados esperados. Nos van a indicar el punto final de lo que debe hacerse, donde debe colocarse ese interés primario. ¿Y qué es lo que debe lograrse? Con esa red de estrategias, políticas, procedimientos que nosotros ya conocemos, las reglas, lo que hemos visto el día de ayer, los presupuestos, los programas. Todos esos puntos nos van a ayudar a establecer los objetivos. Por lo tanto, los objetivos de la empresa son aquellos que van a orientar a los planes mayores, que al expresar los objetivos van a definir el de cada departamento importante. A su vez, los principales objetivos departamentales van a controlar los de los departamentos subordinados, vale decir, de las secciones, de las divisiones. Y así hasta el final de esa línea de la empresa, de esa línea de cadena de mando. En pocas palabras, ¿cómo lo vamos a resumir? Que los objetivos tienen jerarquía. De arriba hacia abajo, en esa pirámide estructural. Los de los departamentos inferiores de las secciones o las divisiones serán más precisos si los gerentes de subdivisión comprenden los objetivos generales de la empresa. Los gerentes también tienen que tener la oportunidad de contribuir con ideas para establecer sus propias metas y las de la empresa. Un objetivo general de parte de la máxima autoridad ejecutiva o del CEO en cualquier organización va a decir, tenemos que ofertar al mercado un producto de primera calidad a un precio competitivo. Está estableciendo un objetivo general de toda la organización como ejemplo. Entonces, este objetivo va a bajar hacia las unidades de presupuestos, va a bajar hacia la unidad de ingeniería o de producción, hacia la unidad de logística, a los diferentes departamentos o gerencias. Entonces, logística va a tratar de buscar de pronto empresas que te puedan distribuir el producto con bajos costos y a un tiempo razonable, que le llegue al cliente en el menor tiempo para que pueda abastecer al mercado. La empresa responsable. La parte, o sea, la gerencia financiera tratará de ver de que no exista mora en los clientes que son sujetos de crédito. La parte de producción apuntará a tener la excelencia en la fabricación del bien y de pronto a elevar la cantidad de bienes producidos, a introducir mejoras tecnológicas en su unidad, pero todos apuntando a tener un producto de excelente calidad y a costo competitivo.
Y aquí es donde va a decir, bueno, la unidad, la gerencia van a establecer las economías de escala. A ver, ¿quién me puede decir qué son las economías de escala? No quiero que quede este concepto al aire. Si no lo entienden, no hay problema, yo les voy a explicar. Tal vez ya lo han visto esto en economía, lo han escuchado. ¿Nadie? Bueno, las economías a escala se refieren a que a mayor, es así de sencillito, y se van a tener este concepto así, grabado en la cabeza y a cualquier momento, cuando estén hablando de economías y economías de escala. A mayor producción, los costos disminuyen. Esa es la economía de escala. A menor producción, los costos suben. De esa forma se explican las economías de escala. Por eso que las empresas chinas trabajan con economías de escala. Por eso sus costos son menores, porque ellos fabrican en masa, en gran cantidad. De pronto nosotros, como Bolivia, si deseamos competir, por ejemplo, en la producción de celulares, pondremos este ejemplo, no podemos competir con China. Una o dos fábricas van a arrasar con los costos de producción en relación a la producción que tuviéramos de celulares en Bolivia. Ellos van a producir 1000, nosotros vamos a producir 10. Nuestros costos van a ser mayores, de ellos van a ser menores. A eso es lo que se refiere con economías de escala. Inclusive esto se aplica a las importaciones, economías de escala. Un contenedor de 20 pies, donde te va a ingresar 350 unidades de un producto, te va a costar, eh, por experiencia les digo, $1200 la importación de países sudamericanos. Un contenedor de 40 pies donde te ingresa 750 unidades te cuesta $1400. O sea, si te das cuenta, si traes dos contenedores de 20 pies, te va a costar $2400. Pero si traes un solo contenedor de 40 pies, solamente te va a costar $1400. Ahí es donde se juega con las economías de escala. Espero que este concepto esté claro, ¿sí? ¿Qué dices, Mónica? Bueno, sí, le hemos visto un poco sobre la economía de la economía, sobre a mayor producción los costos disminuyen. Ya. Es así de clarito, ¿verdad? Nada más. No hay nada sorprendente en este concepto. Vamos al tercer paso, que es el de desarrollar las premisas. Una palabrita interesante, premisas. Las premisas, igual que el presupuesto, la premisa son supuestos sobre el ambiente en el cual se va a desarrollar el plan. Esto quiere decir cuánto de impacto voy a tener el que yo de pronto coloque una planta en determinado lugar. Por eso se habla sobre el ambiente en el cual se va a desarrollar el plan. Por lo tanto, es un paso lógico en la planeación, el establecer, divulgar y lograr el acuerdo para utilizar las premisas de planeación decisivas. Y esto se va a basar en los pronósticos, las políticas básicas aplicables, los planes existentes de la compañía.
Por lo tanto, las premisas son supuestos sobre el ambiente en el cual se va a desarrollar el plan. Para todos los gerentes involucrados en este proceso de planeación, es muy importante acordar las premisas. Una de las premisas fundamentales es el principio de las premisas de planeación. Esto es importante que ustedes lo comprendan muy bien. Y las premisas de planeación consistentes, mejor será la planeación coordinada de la empresa. No tienen que ser premisas flojas, sin sustento. Tienen que ser premisas sólidas. Por ejemplo, los pronósticos son importantes en el establecimiento de premisas. ¿Qué premisas, por ejemplo, vamos a sacar de los pronósticos? ¿Qué premisas de planeación? Por ejemplo, ¿qué tipo de mercados habrá? Esa es una premisa, yo me estoy preguntando. ¿Habrá espacio en este nicho de mercado para el producto o servicio que yo estoy queriendo ofrecer? Si de pronto pongo ahí mi empresa de consultoría contable, petrolera le pongo en La Paz, ¿habrá mercado? O si la pongo en Pando. Por eso es que es importante que tenga yo que analizar esta premisa de qué mercado habrá. Otra premisa, ¿qué volumen de ventas voy a tener? ¿Qué precios están en el mercado? ¿Y qué precios son los que yo voy a ofertar? ¿Qué productos existen en el mercado que pueden hacer competencia a los míos? ¿Existe el desarrollo técnico, tanto de mi empresa como de la competencia, para que yo pueda tomar decisiones? Otra premisa, ¿qué costos? ¿Se dan cuenta? Son puntuales, no son flojos, no son ideas vagas. ¿Qué niveles de sueldo son los que yo voy a pagar en mi institución? De entrada, yo ya sé que tengo que regirme de pronto por el sueldo básico. Está vigente a nivel de Bolivia. A partir de ahí tendré que hacer mi curva salarial. Otra premisa que muchos también se olvidan. ¿Qué impuestos? ¿Cuál es la política impositiva en el país y en el departamento? Existen ciertos municipios donde dan de pronto exención de impuestos a las empresas que se van a asentar en su municipio. Es decir, mientras usted se asienta aquí en el municipio, va a generar fuentes de empleo, nosotros no le vamos a cobrar impuestos por 5 años, a fin de atraer a las empresas que puedan asentarse. No sé si seguirá vigente esa política de pronto de atraer empresas que estaba hasta hace años en el municipio de El Alto, una zona franca que tenían allá. Se dan cuenta, son muchas premisas que yo tengo que considerar. Nuevas plantas, qué políticas hay respecto de los dividendos. Aquí cuando estamos hablando de los dividendos, algo que de pronto no quiero que se me pase, significa que de pronto en la reunión de accionistas que voy a tener al final de la gestión les voy a decir, muy bien, señores, las utilidades han sido X cantidad de dinero que hemos ganado como empresa. Dentro de la política de la institución, vamos a utilizar de esos dividendos el 20% de cada uno de ustedes para hacer una reinversión en la empresa. Esa es una política respecto de los dividendos.
Y el 80% vamos a repartirles en dinero en sus cuentas. Es parte de la política. ¿Se dan cuenta? No es algo que está quedando suelto, ya está definido. Y en muchos países toman en cuenta las empresas que el ambiente político o social. No van a haber empresarios o empresas que vayan a invertir en países que tienen un ambiente político muy saturado, muy sensible, de pronto a las inversiones extranjeras, a los conflictos sociales que puedan surgir. Vamos a un ejemplo actual. Ya les había indicado que el agua, de aquí a unos pocos años, va a ser tan rico en términos monetarios como el oro. Si bien antes el agua, como un ambiente, perdón, como un elemento abundante, ¿qué te dice la economía? Cuando el bien es abundante, el precio casi es simbólico. Pero a medida que el bien es escaso, el mismo adquiere un gran valor. El agua, en la actualidad, está siendo más escaso día a día. Y en un estado en México, en Nueva León, las empresas de cerveza, como algún compañero decía, las empresas de gaseosas como Coca-Cola y las empresas que producen pañales, porque utilizan bastante agua, se han adjudicado la explotación de estos acueductos y han dejado a la población sin agua. Pueden ver en el internet, ingresen, vean Nueva León, está con una escasez de agua. No tienen agua. Está como hace años en La Paz que teníamos racionamiento de agua, pero ellos ya están llevando semanas de racionamiento de agua. No tienen. Entonces, el ambiente social está muy caldeado y están existiendo marchas en contra de estas empresas que están utilizando toda el agua para la producción de cerveza, gaseosa y pañales. Que dicen en sus marchas, cerveza no, agua sí. Parece chiste, ¿no? Y están marchando así, alrededor de las empresas. Entonces, es ese ambiente social que tienen que analizar las mismas. De pronto yo como empresa no puedo ir al estado de Nueva León en México y colocar de pronto una empresa embotelladora de agua, que significa que esta agua yo tengo que venderlas a otro precio. ¿Se dan cuenta? Son aspectos puntuales que yo tengo que analizar. Otra premisa. No estoy, quiero que quede casi todos los puntos tocados que ustedes de pronto van a seguir ampliando. ¿Cómo voy a financiar la expansión de mi empresa, de mi organización? ¿Voy a acudir a la bolsa de valores? ¿Voy a acudir al apalancamiento bancario? ¿Voy a invitar a inversores? ¿Cómo voy a financiar la expansión de mi empresa? Otra premisa puede ser, ¿cuál es la tendencia a largo plazo? ¿Qué es lo que va a pasar en el largo plazo, en los 5 años venideros? Tengo que munirme de toda la información posible para tomar decisiones en el mediano plazo. Y aquí les voy a mencionar un caso emblemático. Hace muchos años, a principios del 2000, existe una empresa india que se llama Tata Motors. Y Tata Motors tenía un objetivo claro,
de ofrecer una movilidad, imagínense, solamente a $2.500. Esto lo anunció como un plan de mercadeo anticipado. Este anuncio ha hecho que la competencia de empresas como Hyundai de Corea o Nissan del Japón planeaban también introducir vehículos de bajo costo. Entonces, esto les ha impulsado a acelerar sus planes para evitar esta competencia de esta movilidad de Tata Motors de $2.500. Vehículo muy simpático, además de bajo consumo de combustible. Y aquí es donde vamos a ver todas estas premisas, cómo han influenciado en esta parte de Tata Motors. Desde la planeación, se llamaba este auto nano, porque era para bajar costos del automóvil, bajar los costos en combustible que iba a utilizar esta movilidad, por eso le llamaron nano. Pero en lugar de bajar, los costos han aumentado. La materia prima ha comenzado a aumentar, lo cual constituía una gran parte importante del costo de la movilidad. Por lo tanto, los $2.500 quedó en un enunciado, en primera instancia. Entonces, segundo aspecto, que influenció negativamente en la empresa Tata, era que la fábrica está atrasada respecto de su calendario de ejecución de tareas. Y lo más importante, lo que yo les indicaba, el aspecto político y social que tenían que haber tomado en cuenta la empresa Tata Motors. El lugar donde ellos habían, perdón, elegido para establecer la fábrica era alrededor de un pueblo. Pero ellos fueron y tomaron parte del terreno de este pueblo. Y él mismo ha generado protestas sociales. Porque tomaron esta tierra, pero sin darles la compensación adecuada para construir la fábrica. Porque ya es la empresa Tata Motors es una empresa importante en la India. Tenía bastante apoyo del gobierno, la tiene en la actualidad. Entonces ellos se han valido de esta influencia en el gobierno a fin de apoderarse de estos terrenos y no pagar la compensación por la expropiación de los mismos, como generalmente debería hacerse. Esto, por lo tanto, ha provocado grandes conflictos sociales. Se han presentado disputas por la tierra. Han habido marchas, bloqueos. Algunas industrias también que estaban asentadas alrededor de ese lugar se han sentido afectadas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Que la fábrica que estaba ya por construirse ha tenido que mudarse nuevamente a otro estado dentro de la India. Se ha tenido que reubicar. Por lo tanto, su planificación ha estado totalmente desfasada. Entonces, ha tenido que buscar otro estado en la India que estaba más proclive a los negocios. Si se dan cuenta, este movimiento de irse de un lugar, por decirles de La Paz, que se vayan a Santa Cruz cuando ya estaban trabajando en La Paz, ha sido muy costoso para esta empresa. Y ha supuesto, por lo tanto, retrasos en el lanzamiento del nanomóvil. Ha hecho que suba el costo de esta movilidad. Y ha favorecido esto a la competencia.
No ha sabido determinar muy bien las premisas, no las ha sabido analizar. Por eso es importante que nosotros sigamos esta consideración de las premisas de planeación. Otro aspecto, otro punto es el de determinar los cursos alternativos. En nuestra gráfica, identificación de alternativas o cursos de alternativas. ¿Cuáles son las alternativas más promisoras? Dice, para el cumplimiento de los objetivos. Este cuarto paso de la planeación es buscar y examinar cursos de acción alternativos, especialmente los que no son muy evidentes. Pocas veces hay un plan para el que no exista alternativas razonables. A menudo la menos obvia demuestra ser la mejor. Uno de los problemas más frecuentes no es el de encontrar alternativas, sino el de reducir su cantidad. No tenemos que encontrarnos 100 caminos para llegar a nuestro objetivo. Tenemos que tener unas 2 o 3 alternativas de decisión. Y de esta forma analizar cuál es la más prometedora, la menos complicada para alcanzar nuestro objetivo que nos hemos establecido en la planeación. Inclusive utilizando las técnicas matemáticas, como les había mencionado, de investigación de operaciones, o una corrida de la teoría de juegos en una computadora, nos va a dar un límite a la cantidad de alternativas que puedan examinarse a fondo. Y casi siempre el planeador debe hacer un examen preliminar para descubrir las posibilidades más fructíferas. Muchas veces la computadora o el modelo matemático no nos va a definir con claridad siempre la mejor alternativa. Tengo que yo añadirle otras variables que de pronto no me pueda aceptar la computadora cuando esté haciendo yo mi diseño de la teoría de juegos. O de pronto voy a utilizar otra herramienta que es el árbol de decisiones, que es una de las herramientas más interesantes para determinar los cursos alternativos. Existen varias herramientas a las cuales yo puedo recurrir. Teoría de juegos, investigación de operaciones, árbol de decisiones. Existen muchas herramientas que nos van a ayudar a determinar los cursos alternativos. Un quinto paso es la comparación de las alternativas con base en las metas propuestas, dice acá. Esto significa evaluar los cursos alternativos. Después de buscar ya los cursos alternativos que dice el paso cuarto, vamos a examinar sus puntos fuertes y débiles. Ya más adelante vamos a ver la matriz FODA. El paso siguiente va a ser evaluarlos, sopesándolos a la luz de premisas y metas. De pronto un curso puede parecer, ojo, parecer el más rentable, pero puede requerir de un fuerte desembolso de efectivo y tener una lenta recuperación. Otro puede parecer menos rentable, pero supone menos riesgo. Otro más puede adecuarse mejor a los objetivos de largo plazo de la compañía. En la mayoría de las situaciones existen tantos cursos alternativos, variables, limitaciones a considerar, que la evaluación puede ser muy difícil. Por eso vamos a utilizar diferentes metodologías y aplicaciones para hacer este tipo de análisis.
Por ejemplo, cuando el Estado de México hace un análisis del mercado energético a nivel mundial, y ahí se van a dar cuenta cómo son las tomas de decisiones ejecutivas. Dice, bueno, nosotros, señores, estamos importando combustible. No obstante que somos productores de petróleo, estamos importando gasolina y diésel para nuestro consumo interno. Entonces ellos ven que los precios a futuro del petróleo, por estos conflictos que estaban en ciernes entre Rusia y Ucrania, iba a disparar de pronto el precio del combustible. El tema de la pandemia ha ralentizado el comercio exterior. Son estas variables que se han comenzado a analizar en México. Es interesante. Entonces dicen, bueno, señores, nosotros vamos a tomar una decisión. Vamos a construir una refinería acá en México y además vamos a aprovechar que las refinerías de petróleo en Estados Unidos están vendiéndose porque no les están reportando utilidades o beneficios a estas empresas refinadoras. Es una decisión inteligentísima, les voy a comentar. Pues dice, nosotros la refinería la vamos a realizar en 2 años. No es que vas, compras los productos y en 6 meses ya levantas. No. Les ha demorado 2 años construir una refinería durante la pandemia. Mientras construían, había una sociedad entre Pemex, la otra empresa creo que es Texaco o Texas Oil de Estados Unidos, que decían, bueno, Petróleos Mexicanos tenía el 48% de acciones, Pemex y la empresa privada tenía el otro 52%. Entonces, como no les rendía utilidades, entre comillas, a la empresa privada, dice, bueno, yo me voy a deshacer de mis refinerías. Y hace una evaluación de las acciones y dice, la voy a vender en 600 millones de dólares. Entonces, México ha evaluado estos cursos alternativos de construir una refinería y de tener ya una refinería cerca a su frontera, que es en Texas. Entonces dice, muy bien, empresa privada, yo te voy a comprar tu 52% y te voy a pagar en efectivo, de forma inmediata. Entonces, mucha gente, muchos especialistas en energía se opusieron a esta toma de decisiones, que no estaban en el gobierno. Pero no es una mala decisión, es una mala inversión que se compre esta refinería. Y además que se esté construyendo otra refinería en México, mientras se están rehabilitando las otras refinerías que habían estado abandonadas. Hacen la evaluación, la compran la refinería y en 6 meses, lo que ellos pensaban que iba a ser en 1 año y medio más o menos, que iban a pagarla, la inversión de 600 millones de dólares, se ha desatado la guerra, los precios del petróleo han subido, han comenzado a refinar el petróleo, han comenzado a vender algunos excedentes a Estados Unidos y la refinería en 6 meses ya se ha pagado. Ha generado 700 millones de dólares. Es un dato duro, pueden verlo esto en el internet, en Pemex. Ya ha tenido utilidades, ha pagado la inversión y ha tenido una utilidad de 100 millones de dólares. En contra de todos los pronósticos de las personas que opinan respecto de la energía. Y cómo México está aprovechando de pronto esta situación estratégica. Le dice muy bien a Estados Unidos, yo te voy a ayudar en el tema de tu déficit fiscal que vas a tener.
En este tema de la inflación está bien fuerte en este momento en Estados Unidos y México está haciendo un cálculo estratégico de sus posibilidades. Le dice, muy bien, Texas, sus movilidades pueden venir a cargar combustible a México. En este momento el galón de 3.5 litros está por $7 en Estados Unidos, en México está en $4. Pueden venir a cargar. Vamos a ayudarte con tu déficit, Estados Unidos. Vamos a bajar los costos del combustible en la frontera y te vamos a ayudar. Pero a cambio quiero que tú también me des preferencias arancelarias para seguir exportando el aguacate o la palta. El aguacate es el oro verde para México. Allí las bandas de delincuentes se dedican de pronto a asaltar los contenedores que están llevando el aguacate, como se lo conoce allá en México, que tiene un gran valor para Estados Unidos. Se dan cuenta, he evaluado muchos cursos alternativos. Bolivia de pronto, ¿qué es lo que debería haber hecho? Debería haber de pronto puesto en marcha la refinería que tenemos, Gualberto Villarroel, en Cochabamba. La misma apenas está trabajando a un 60%. Nosotros deberíamos estar importando el petróleo, refinarlo en Bolivia, a fin de que el costo de la gasolina y del diésel, que está subvencionado, no suba mayor nuestro déficit en materia de fiscal, que significa que estamos subvencionando que va a llegar cerca de los $1.000 millones a finales de año, porque estamos comprando gasolina y diésel de Chile. Chile no es un productor de petróleo, pero tiene refinerías. Ellos compran petróleo, lo refinan y nos los venden. Cuando nosotros, por este acuerdo que tenemos en Charica, que nos han cedido para que nosotros podamos tener el gasoducto, o perdón, un oleoducto, deberíamos estar descargando petróleo, bombearlo y refinarlo en Bolivia, a fin de que baje el costo de producción de la gasolina y el diésel y tenga menor impacto en nuestra economía con el tema de la subvención. O sea, tiene que evaluar cursos alternativos, no solamente las empresas privadas, sino las empresas públicas, las políticas públicas. Otro punto, listo, la evaluación de las alternativas. Va a ser el de seleccionar un curso, es el sexto paso. Este es el paso en que se adopta el plan. Voy a tomar una decisión, el verdadero punto de la decisión. En ocasiones, un análisis y una evaluación de los cursos alternativos van a revelar que dos o más son aconsejables. De ese marco de toma de decisiones de 4 cursos de acción, yo como gerente voy a decidir utilizar la mejor alternativa que me va a llevar a los mejores resultados. Si bien va a haber una corrida en la computadora, me va a decir, este es el mejor curso de acción, puede ser que algunas variables no hayan sido tomadas en cuenta. Yo como gerente voy a tomar esa decisión. Vamos a quedar en el sexto punto. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Los escucho. ¿Algo que aclarar? ¿Algún comentario? Una pregunta, licenciado. Ya.
Esto es sobre el tema de los aranceles, ¿no? Se aplica que solo está operando al 60%. ¿Por qué solo opera un 60%? El tema de la refinación, Fabricio. Ah, sí, sí. Inicialmente Bolivia, hasta la década de 80, producía aproximadamente 50.000 barriles de petróleo. Y la refinería Gualberto Villarroel, que está en Cochabamba, podía refinar esa cantidad de petróleo. Pero por políticas ya de falta de incentivos a las empresas de exploración, la producción de petróleo se ha ido reduciendo considerablemente. Por lo tanto, ya ha faltado materia prima para refinar. Y los distintos gobiernos la han tomado por el lado más fácil. En lugar de rehabilitar, creo que la refinería la han dejado que esté ahí, en un estado de obsolescencia. Y solamente refinando, creo que en la actualidad producimos unos 10.000 o 12.000 barriles de petróleo. Nada más. Es un petróleo ligero, porque hay petróleos pesados, de donde puede sacar mayor cantidad de derivados del petróleo. Entonces, Bolivia ha dejado pasar estas oportunidades cuando el petróleo estaba en niveles muy bajos, debería haber comprado y reinyectar en los pozos petroleros como depósitos para temas de emergencia. Pero la política energética solamente está destinada a la importación de diésel y gasolina y no está viendo la infraestructura que ya se tiene instalada en Bolivia. Eso ya es un tema de lo que se denomina políticas públicas, que son el presidente el que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Al igual como hizo en México, que está rehabilitando sus refinerías, ha construido una nueva refinería y ha comprado otra cerca de su frontera. Ha dicho muy bien, no quiero que me golpee la crisis energética del petróleo, por lo tanto yo voy a comprar una refinería que ya está hecha y está en mi frontera. Por lo tanto, el petróleo que yo estoy produciendo, que no me están pudiendo refinar las otras refinerías que han estado abandonadas, como en Bolivia, la estoy llevando a Deep Park, que está en Texas, la estoy refinando y está regresando como gasolina y diésel para México. Y México está vendiendo a un precio de, por decirle, subvencionado, al precio de costo, a fin de no tener impacto en su economía. Como Bolivia tiene precios subvencionados, compra $1 y lo vende a 70 centavos. Tenemos nosotros que comprarle ya a otra empresa extranjera, mientras que México está aprovechando su situación estratégica de estas refinerías. Ese es el tema. Son políticas de Estado. O sea, nuestras políticas de Estado no están muy bien diseñadas en áreas estratégicas como es la energía. Está bien, Sí, está bien, licenciado. Gracias. ya ha quedado claro, ¿verdad? La idea. Sí, pero ¿en qué se está enfocando entonces más Bolivia? Bolivia está enfocada a tratar de reponer las reservas de gas nada más. Estábamos No. llegando a un punto de equilibrio donde tenías lo necesario para cumplir los contratos de exportación y cubrir el mercado interno. O sea, hasta el año pasado ha llegado a ese punto de equilibrio entre atender con los contratos con Brasil y la Argentina y atender a la industria y a la distribución de gas doméstico. Que recuerdan las palabras que siempre decían, tenemos un mar de gas, tenemos un mar de petróleo, pero no ha habido ni mar de gas ni mar de petróleo, han habido lagunas. Así podemos graficar.
Han habido intentos de explotación, de búsqueda, de exploración de petróleo en el norte de La Paz, que han sido infructuosas. Decían, tenemos un océano de petróleo en el norte de La Paz, pero no han utilizado la tecnología adecuada para ubicar esos bolsones de petróleo. O sea, no ha estado bien diseñada la política energética del gobierno. Un momento el año pasado se habló del fracking, de utilizar el fracking para recuperar el petróleo y el gas, principalmente el gas. Pero se han dado cuenta que esto iba a causar grandes conflictos sociales para el gobierno. Por lo tanto, se está dejando de lado esta tecnología del fracking para la recuperación de gas de los pozos en declinación que tenemos en Bolivia. Ese es el tema, Fabricio. Son políticas de gobierno. ¿Ya crees, licenciado? No hay de qué, querido Fabio. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo que aclarar? ¿Está todo bien, Pablo? Janet, Wendy. Se han muerto los compañeros o no están. Bueno, eh, lo importante es que vayan aprendiendo. Me alegro, querida Wendy, que esté todo claro. Que sea comprensible todo esto que estamos avanzando, ¿ya? Para mí es fundamental, les vuelvo a repetir, que me entiendan bien. Muy bien, vamos a quedar en este paso. ¿Dónde está el grupo que va a exponer? Ya ha mandado su presentación. A ver, ¿dónde está el grupo que va a exponer el Buenos días, libro? licenciado, ya le envié. Me acabas de enviar, Sí. Nayeli. Ya te lo subo, querida Nayeli. Listo, adelante. ¿Se ve mi cámara, licenciado? Te Perdón. veo, Nayeli, te veo muy simpática, bien. Gracias. Bueno, ahora sí, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. A mi compañera y a mí nos ha tocado exponer la ley número 36, que dice, menosprecia las cosas que no puede obtener, ignorarlas es la mejor de las venganzas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, iniciamos con el criterio. Cuando prestamos atención a un problema irrelevante, lo convertimos en algo real y por lo tanto le damos importancia. Porque cuanta más atención le prestemos a un enemigo, más lo vamos a fortalecer. Y un pequeño error se magnifica en el intento de corregirlo. Bueno, lo mejor a veces es dejar ciertas cosas por completo de lado. Si hay algo que nosotros deseemos, pero no lo vamos a poder obtener, es mejor menospreciarlo porque cuanto más interés demostremos, mayor va a ser el nivel de superioridad que van a ver en nosotros. Siguiente diapositiva, por favor, licencia. Transgresión de la ley. Bueno, Pancho Villa, el líder rebelde mexicano, comenzó siendo jefe de un grupo de bandidos. Al estallar la Revolución de México en 1910, se convirtió en un héroe porque asaltaba ferrocarriles y el dinero lo daba a los pobres. Hasta que al cabo de algunos años de duras luchas, el general Carranza salió victorioso en la revolución. Por lo tanto, Villa y sus tropas tuvieron que regresar a sus hogares y Villa se volvió al bandidaje hasta que en 1916 atacó al poblado de Nueva México, Columbus,
em, y mató a 17 estadounidenses. Y como el presidente de Woodrow Wilson estaba molesto por lo que había asesinado a su gente, había sido también admirador de Villa. Lo consideraba, pero ahora consideraba que debía ser castigado. Así que fue tanta la presión de Wilson que con la aprobación del gobierno de Carranza envió 10.000 soldados para capturar a Pancho Villa. Esta expedición, perdón, esto se denominó la expedición punitiva, que estaba a cargo del general John Pershing. La expedición en ese tiempo se volvió una noticia sensacionalista. La siguiente diapositiva, por favor. Sí. La siguiente diapositiva, por favor, licenciado. Bueno, durante los primeros meses, las tropas se dividieron para rastrillar todo el terreno. Los estadounidenses ofrecieron $50.000 a la persona que dé cualquier información sobre Pancho Villa. Pero a pesar de que Pancho Villa al pueblo mexicano los había decepcionado, ellos empezaron a admirarlo porque vieron cómo él estaba haciendo frente al ejército estadounidense. Así que dieron pistas falsas a Pershing y por lo tanto no lograban capturarlo a Pancho Villa. Bueno, en cierto momento Villa se ocultó en una caverna en la montaña para recuperarse de una herida y desde aquel mirador pudo ver cómo Pershing, el general, dirigía a sus tropas por montañas y valles sin encontrar ninguna pista sobre Pancho Villa. Bueno, Villa continuó jugando al gato y al ratón con las tropas de Pershing y el pueblo, Estados Unidos, empezó a admirar y tener respeto a Pancho Villa porque por su habilidad que él tuvo al de esquivar a una fuerza tan superior como era Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la interpretación. Bueno, Wilson organizó la expedición punitiva como una exhibición de fuerza, porque daría una lección a Pancho Villa y también le demostraría al mundo que nadie podría atacar a Estados Unidos. Bueno, cuanto más se extendía la misión, más se centraba la atención en la incompetencia de Estados Unidos y en la habilidad de Pancho Villa. La expedición se convirtió en una farsa y por lo tanto tuvo una retirada muy humillante. Bueno, ¿de qué otra manera podría haber actuado Wilson? Bueno, tal vez simplemente hubiera presionado a Carranza para que atrapara a Villa o simplemente hubiera podido ignorar el asunto por completo y esperar a que los propios mexicanos se deshicieran de Pancho Villa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora la observancia de la ley. En 1527, el rey Enrique de Inglaterra decidió que debía encontrar una manera de deshacerse de su esposa Catalina de Aragón, porque Catalina no podía darle hijos. Y por lo tanto, él había leído en la Biblia un pasaje que decía, si un hombre toma a una mujer de su hermano, comete un acto impuro, descubre la desnudez de su hermano y no tendrán hijos. Bueno, Catalina, antes de casarse con el rey Enrique, ella estaba casada con el hermano mayor, que era Arturo. Pero 5 meses después, él murió, pero Enrique esperó un tiempo apropiado para luego casarse con la viuda de su hermano. Bueno, Catalina, antes de casarse con Enrique, ella debería asegurarle de que en la convivencia que tuvo con Arturo, ella seguía siendo virgen. Por lo tanto, el Papa Clemente la respaldó y bendijo la unión. En caso contrario, no hubiera podido haber hecho eso a no ser que ella esté considerada incestuosa. Bueno, Enrique al casarse con Catalina tuvo una alianza muy importante ya que ella era hija del rey Fernando y la reina Isabela de España. Bueno, al cabo de varios años de matrimonio con Enrique, Catalina nunca pudo darle hijos porque ella en 1520 ya había entrado a la menopausia. Pero para el rey Enrique solo significaba una cosa, que ella había mentido, ella no era pura, no era virgen, y que la unión era incestuosa y por lo tanto Dios los estaba castigando.
Siguiente diapositiva, por favor, Luis. Bueno, también había otra razón por la que Enrique quería separarse. También Enrique estaba enamorada de una mujer más joven, Ana Bolena, y aún tenía esperanzas de que podría engendrar un hijo con ella. Bueno, por eso necesitaba separarse de Catalina, pero él sabía que si asistía al Vaticano no le concederían lo que él quería porque el Papa Clemente jamás lo permitiría. Así que el rey tenía su propia estrategia para separarse de Catalina. Él ya no dormía con Catalina porque la consideraba su cuñada, no su esposa. Y también insistía en llamarla princesa viuda de Gales, porque ese era el título que llevaba por ser la viuda de su hermano. Y por último, en 1931, la desterró de la corte y la envió a un castillo lejano. Bueno, el Papa Clemente le ordenó a Enrique que la devolviera a la corte, a Catalina, bajo pena de excomunión. Ese era el castigo que un católico, ese era el peor castigo que un católico podría recibir en ese tiempo. Pero a Enrique no le importó, hasta que en 1533 se casó con Ana Bolena. También él cortó todas relaciones con la Iglesia Católica y en su lugar creó una nueva que era la Iglesia de Inglaterra. Bueno, el Papa ensayó todo tipo de amenazas, pero Enrique solo lo ignoró. Bueno, estaba tan furioso el Papa que, porque nadie lo hubiera tratado de forma tan despectiva como lo había tratado Enrique. También Catalina sintió el desprecio de Enrique y aparte ella estaba aislada de la corte y totalmente ignorada por el rey hasta que su salud se fue deteriorando, hasta que en 1536 ella murió de un tumor canceroso en el corazón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cuando prestamos atención a una persona, ambos nos convertimos en una especie de socios porque cada uno reacciona a las acciones del otro. Por lo tanto, si Enrique hubiera prestado atención a Catalina, se habría enredado solamente en discusiones que lo habrían debilitado en su decisión hasta que él se hubiera desgastado. También se hubiera tratado de convencer a Clemente de que cambiara su opinión sobre la validez de su matrimonio, también hubiera quedado atrapado en la táctica del Papa Clemente, porque eso es todo lo que hacían los papas, que era imponer su voluntad. Ahora le paso la palabra a mi compañera. Buen día, licenciado. Yo voy a exponer sobre las claves para alcanzar el poder. Eh, la primera clave es que debemos minimizar nuestros errores. También, si alguien nos agrede, alguien inferior, debemos desviar la atención. Debemos disimular el desinterés. También debemos controlar nuestros impulsos para no parecer débiles. Y siguiente diapositiva, por favor. Ah, es, el deseo a veces nos suele causar efectos contradictorios. Lo que hacía el rey Luis XIV era eh, ser desdeñoso, que es ser indiferente y actuar con desprecio. Él no, no revelaba sus lo ofendido que estaba, si es que alguien llegaba a dañarlo, se podría decir. Él ignoraba eh, a las personas que no eran de saber nada. Que También, complotaban contra él. sí, sí, eso, licenciado, pero también eh, daba la espalda al objeto de su deseo
y mostraba interés y menosprecio, y así sucesivamente, para no mostrarse inferior. Siguiente diapositiva, licenciado, por favor. Ya. Ya, el presidente John F. Kennedy ha cometido un error frente a Fidel Castro, fracasando en su invasión a Bahía de Chinos en 1961, convirtiéndolo a Castro en un héroe, por poner mucha atención al conflicto contra un enemigo insignificante. Eh, Siguiente diapositiva. También el, también es mejor dejar las cosas como están. En, en las, en las filtraciones de los documentos del Pentágono, Kissinger crea un grupo llamado los plomeros para tapar agujeros sobre las filtraciones que había en su gobierno. Esto ha hecho que se agraven los problemas. En vez de actuar con indiferencia o desdén, eh, él ha reaccionado de una mala manera y se ha puesto muy susceptible y ha causado esto la caída de Nixon. Eh, Se ha adentrado a la paranoia, a la inseguridad, causando su propia caída. Siguiente diapositiva, por favor. La invalidación. Debemos ignorar a las personas, pero también debemos saber a cuáles ignorar y a cuáles no. A veces no tenemos la habilidad de percibir a personas que pueden causarnos un gran problema o un pequeño problema. Debemos saber diferenciar entre lo irritante y desastroso. También no debemos descuidar el problema por completo, porque puede ser que un enemigo pequeño se vuelva grande o viceversa. Los problemas pequeños desaparecen por sí mismos. Eso es todo, licenciado. ¿No hay nada más? Sí, licenciada. Es todo. Ya. Mi primera pregunta. Solamente han trabajado, creo ustedes, dos, ¿verdad? Sí. Ya, ¿qué pasa a sus demás Sí, compañeros? no respondían, licenciado, a los mensajes que enviaba. Ya, ya. Vale, vale. No hay problema. Por eso les preguntaba, porque hay compañeros que trabajan y por distintos motivos no pueden estar en la presentación. Sí, licenciado, en este caso no entraron a ninguna reunión que tuvimos. Ah, ya. Está bien. Gracias por la aclaración, querida Nayel. Muy bien. Vamos. Ya saben nuestra método. ¿Qué opinión tienen ustedes primero personal de esta ley? ¿Hay analogía? ¿Qué ha pasado? Quiero escuchar sus comentarios. Bueno, licenciado, yo, desde mi punto de vista, yo pienso que hay cosas que queremos, pero simplemente no lo podemos tener. Y lo único que nos queda es aceptarlo, ¿no? Y como dice la ley, es mejor ignorarlo y no darle importancia. Porque un claro ejemplo nos mostró el rey Enrique, que simplemente lo ignoró al Papa y a Catalina, y él solo miró adelante y no trató de quedarse ahí hasta tratar de obtenerlo, porque simplemente hubiera perdido su tiempo y simplemente él se hubiera desgastado. Eso, licenciado, pero no tengo una analogía en sí. Ya, está bien, Nayeli. Gracias. Ruth, ¿por qué te pones nerviosa? Es que me he olvidado un poquito, licenciado.
lo que he estudiado. Tranquila, tienes que leer y estar más convencida y con mayor confianza en ti misma, ¿ya? Está bien, ¿Tú qué opinas? pues que ante tal vez problemas o fracasos, eh, esta ley nos enseña que no debemos tomarle tanta importancia, debemos de seguir y superarnos. Si alguien nos trata de hacer daño, tampoco darle demasiada importancia. Ya. Esta ley es bien importante, y más que todo la lectura que usted, Pancho Villa, por ejemplo. Por si acaso, para información de ustedes, Pancho Villa es su apodo. Su verdadero nombre es Doroteo Arango. Y cuando se inicia en este tema de la revolución, él se inicia por accidente, por si ustedes no lo sabían. Su hermana ha sido violada por un hacendado donde ellos trabajaban. Ellos eran campesinos. Doroteo Arango o Pancho Villa era un campesino que no sabía leer ni escribir, igual su hermana, como todos los campesinos allá en México durante esa etapa, y su hermana es violada. Y él toma venganza y asesina al hacendado, porque no había justicia, la justicia solamente era para los hacendados, pero no para los campesinos, como dice la ley. Pues él decide ignorar y va y lo asesina, y luego escapa hacia la sierra, allá en Chihuahua. Y se comienza a juntar con otros campesinos que de la misma forma habían sido abusados por los hacendados y se inicia su movimiento revolucionario. Muchos lo consideran un bandido, pero lo que él hacía, como ustedes han debido ver en la lectura, es que asaltaba los trenes, a los hacendados, para distribuir ese botín, de pronto, como se denominaba por la clase política y económicamente dominante en México, entre los campesinos que eran abusados. Cuando el presidente Wilson ve de todas estas acciones, si bien como ustedes han visto y han leído, tenía simpatía por este movimiento y no le daba mucha importancia. Pero el momento en que Pancho Villa cruza la frontera de Estados Unidos y México, ve una amenaza y decide invadir el estado de Texas, que era parte de México, y se lo anexa. Entonces se dan cuenta, mucha de esta ley se ha aplicado en este tema, igual en la invasión de la Bahía de Cochinos. No le dieron importancia de pronto al movimiento de Fidel Castro. Los exiliados cubanos que estaban allí en Miami les ha dado un soporte logístico en armamento, en aviones, en embarcaciones para invadir, pensando que este movimiento no tenía gran importancia. Vieron, apenas lograron alcanzar la bahía de Cochinos y han sido derrotados por este ejército, lo que les decía el día de ayer. Era un ejército de pronto pagado de mercenarios los que estaban yendo a la bahía de Cochinos, mientras que el ejército cubano era más que todo motivado por temas nacionalistas. Y aquí lo fundamental, ¿qué es lo que podemos rescatar? Como ustedes dicen, Pancho Villa, acaba de mencionar Nayeli, dice, queremos, queremos alguna cosa, pero no tenemos que darle mucha importancia. Cuando Pancho Villa triunfa en su revolución, y aquí también es importante rescatar esto, lo que pasó, le ofrecen la presidencia de México al Centauro del Norte, como se lo conocía a Pancho Villa. Es linda la historia de México y su revolución que ha tenido también trascendencia para Bolivia. Pero Pancho Villa, ¿qué es lo que dice? Teniendo todo el poder del ejército, de la clase popular, de los campesinos. Él dice, no, rechaza el ofrecimiento de la presidencia en México con el siguiente argumento.
Considero que en México existe gente mejor preparada que yo. Y como se decía en términos de esa época, gente letrada que pueda hacer leyes a favor del pueblo, que pueda legislar. Por lo tanto, yo rechazo a favor de aquella gente que esté mejor preparada que mi persona para que pueda gobernar México. ¿Se imagina la grandeza de esa persona? No tenía la ambición. Es importante rescatar a estos personajes que nos puedan de pronto dar una luz en lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que les puedo comentar, chicas. Espero les haya gustado esta lectura. Tienen clases más tarde, no podemos seguir conversando los martes mucho, ¿sí? Muy bien, gracias chicas por su participación, su presentación y no te pongas nerviosa, Ruth. Eso te recomiendo. Ten más confianza en ti. Eso te va a ayudar cuando estás iniciándote. Gracias, Nayeli. Has leído muy bien. Ujú. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Que tengan una excelente semana, queridos alumnos. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Feliz tarde, feliz semana para todos ustedes. Hasta luego, licenciada, igualmente. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Nelicita.